Buenas noches, muchachos. ¿Me están escuchando? Buenas noches, buenas noches, maestro. Buenas noches, ingeniero. Ok, buenas noches, muchachos. A ver, no sé cómo estará en sus casas, al lado de sus casas, pero aquí al lado de mi casa está cayendo un aguaje tremendo en este momento. ¿Están escuchando, muchachos? A ver. Se escucha, maestro. Sí, se escucha, profesor. Okay, muy bien. ¿Está lloviendo por ahí al lado de sus casas también? Sí, aquí está lloviendo, aquí de este lado. Sí, Aquí está bien, ingeniero. También. Correcto, pues. Entonces, a ver, vamos a iniciar esta clase. Y esta clase de sismo tiene que ver con, está relacionado con ejemplos de cálculos de magnitud de sismos. Vamos a ver varios temas. A ver, el primero es que vamos a derivar unas expresiones que en las clases anteriores solamente las habíamos dado a conocer nada más, pero hoy vamos a ver la parte matemática que está detrás de esas fórmulas. Eso va a ser el primer paso. El segundo punto que vamos a estudiar tiene que ver con algunos ejemplos de saturación de escalas, ¿verdad? Entonces vamos a revisar particularmente cuando la magnitud medida con ondas superficiales está saturada, y vamos a estudiar también MW, la magnitud basada en momento sísmico, la cual sabemos que no se satura y sirve para medir magnitudes de eventos grandes. Ok, y el tercer punto que vamos a abordar en esta clase está relacionado con el estudio de acelerogramas del terremoto de Managua en 1972. Ok, entonces demos inicio. Tienen ustedes ahí en pantalla un documento manual. Por favor, confirmar que están viendo todos este documento manual. Dice determinar una expresión para la liberación de energía en función de M sub 0. ¿Miran eso? Sí, lo vemos. Ok. Sí, Este documento todavía no está colocado en la carpeta Dropbox. Entonces voy a colocarlo inmediatamente después que terminemos la clase. Va a estar disponible en la carpeta Dropbox. ¿Ok? Ok. Comencemos entonces con lo siguiente. Vamos a determinar primero una expresión para la liberación de energía en función de M sub 0. ¿Qué cosa es M sub 0? Recuerden, el momento M sub 0 se llama momento sísmico. M sub 0. Y entonces, veamos toda la parte de notación. Vamos a tomar d tau. ¿Ok? D tau. ¿Qué cosa es tau? Recuerden, tau de nuestra clase de resistencia de materiales es esfuerzo cortante. Entonces, d tau es la disminución o caída de esfuerzo cortante durante la falla. Esa es nuestra primera notación. D tau, o sea, diferencial de tau, es la disminución de esfuerzo cortante durante el proceso de ruptura de falla. Entonces, ¿a qué va a ser igual de tau? De tau es simplemente tau sub 1 menos tau sub 2. Aquí está. Donde tau sub 1 es el esfuerzo cortante antes de que ocurra la falla. Y tau sub 2 es el esfuerzo cortante una vez que ocurrió la falla. ¿Okay? Pero recuerden que tau sub 1 antes de la falla es mayor que tau sub 2 después de la falla. Y la teoría del rebote elástico establece que cuando la energía de deformación vence la fuerza de fricción, entonces ocurre una enorme liberación de cantidad de energía. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo es que tau sub 1 es el esfuerzo cortante antes de que ocurra la falla, y tau sub 2 es el esfuerzo cortante después que ocurrió la falla. ¿Ok? Enseguida denotemos tau sub n. ¿Qué cosa es tau sub n? Es un esfuerzo cortante promedio durante la falla. Y ese esfuerzo cortante promedio, aquí está, es el promedio, tau sub 1 menos tau sub 2 dividido entre 2.
¿Ok? Es decir, un medio de el diferencial de esfuerzos cortantes. Un medio del diferencial de esfuerzos cortantes. Por otro lado, tomemos W. ¿Qué cosa es W? W es la diferencia de energía de deformación antes y después del evento sísmico. Recuerden entonces que antes de que ocurra el evento sísmico, lo que estaba ocurriendo es que había una cantidad de energía de deformación que estaba tratando de vencer la fuerza de fricción. Es decir, estaba tratando de vencer el esfuerzo cortante que ocurre entre dos placas. Entonces, a la diferencia de energías de deformación antes y después del evento sísmico, es igual exactamente a la energía liberada durante el evento sísmico. ¿Okay? Y a eso le vamos a llamar W. A eso le estamos llamando W. Entonces, en términos matemáticos, pues, ¿qué cosa es W? Observen, W es el esfuerzo cortante medio durante el proceso de ruptura de falla, multiplicado por el desplazamiento promedio de la falla, multiplicado por el área de ruptura de la falla. ¿Okay? Esa es la energía liberada durante el evento sísmico, W. Observen que lo que tengo aquí es tau sub m, es tau sub 1 menos tau sub 2 entre 2, ¿verdad? Multiplicado por el desplazamiento promedio durante la falla por el área de ruptura de la falla. Escribamos pues entonces, dado que sabemos que el esfuerzo cortante promedio es un medio de tau, sustituyamos un medio de tau multiplicado por el desplazamiento promedio por el área de ruptura de falla. ¿Okay? Ahí está. Pero recordemos el concepto de momento sísmico, M0. Aquí es igual, decíamos, el momento sísmico. Recuerden que este es el concepto relevante que dio origen a la nueva escala de magnitud basada en momento sísmico. ¿Okay? M sub 0, ¿no? El establecimiento de M sub 0 fue un aporte relevante de Kanamori, dijimos en nuestra última clase. Y el momento sísmico es G por D por A, donde G es el esfuerzo cortante en la roca. G es el esfuerzo cortante en la roca. Estamos hablando de una placa, ¿no? El esfuerzo cortante en la roca, multiplicado por el desplazamiento promedio de la falla, multiplicado por el área de ruptura de la falla. ¿Okay? Sustituyamos aquí entonces en W, un medio es D tau multiplicado por D por A, pero D por A lo puedo despejar de esta expresión, y D por A es el momento sísmico entre G. Lo voy a pasar a dividir al miembro de la izquierda. Y entonces eso es lo que hice aquí. Y obtengo entonces D tau por M sub 0 sobre 2 veces el esfuerzo cortante de la roca. El esfuerzo cortante de la roca. ¿Okay? Dado que D tau es relativamente constante, está entre 2 por 10 a la 7 y 6 por 10 a la 7 dinas sobre centímetros cuadrados, y que también G está entre 3 por 10 a la 11 y 6 por 10 a la 11 dinas sobre centímetros cuadrados, tomemos los valores mayores, 6 por 10 a la 7 y 6 por 10 a la 11, y sustituyamos esos valores en W. ¿Ah? Recuerden, W es la energía liberada durante el evento sísmico. Pues, sustituyo valores y W es, a ver, miren lo que tengo aquí, W es 6 por 10 a la 7, que es D tau, sobre 2 por 6 por 10 a la 11 por el momento sísmico, y eso resulta en que W es el momento sísmico entre 2 por 10 a la 4. ¿Okay? Entonces, este W, recuerden, otra vez, W es la energía liberada durante el evento sísmico, y eso es igual a la energía liberada durante el evento sísmico. O sea, W es igual a la energía liberada durante el evento sísmico. Resulta entonces que la energía liberada durante el evento sísmico es igual al momento sísmico M sub 0
entre 2 por 10 a la 4. Esa es la energía liberada durante el evento sísmico. ¿Okay? Esta expresión que está aquí, recuerden, la vimos en la clase anterior y está en el documento en Word que está en la carpeta Dropbox, que se llama Conceptos sobre magnitud de un sismo. Solamente que ahí, en ese documento Word, está directamente colocada la fórmula sin explicar de dónde sale esa fórmula. ¿Okay? Entonces, de dónde proviene esa fórmula está explicado en esta primera hoja de este documento. ¿Okay? Entonces, esa es la energía liberada durante la falla, M sub 0 entre 2 por 10 a la 4. Esta es una expresión, ¿no? con la que podemos calcular la energía liberada durante el evento sísmico. Ok. Entonces, una vez calculada E sub S, puedo calcular ahora la magnitud basada en el momento sísmico MW. Entonces, voy a tomar la ecuación de Gutenberg y Richter. Creo que esto lo hice en la parte final de la última clase. Esta es la energía liberada por un evento en el cual está basado, la magnitud está basada en ondas superficiales. Esta es la ecuación de Gutenberg y Richter. Y todo lo que estoy haciendo es sustituyendo, en vez de la cantidad de energía liberada, estoy escribiendo la expresión que ya conozco, M sub 0 entre 2 por 10 a la 4 igual a 11.8 más 1.5, pero ahora observen que como esta magnitud está basada en momento sísmico, ya no se llama M sub S, ahora se llama MW. Entonces esa sustitución es natural, es lógica esa sustitución, porque no puedo seguir colocando aquí M sub S. Si ya la energía liberada está en función del momento sísmico, entonces esta magnitud ya no puede ser M sub S, sino que pasa a ser ahora MW. Esto me indica, muchachos, a ver, que MW es la continuación natural de MS para eventos sísmicos muy grandes. Para eventos sísmicos muy grandes. Ok, entonces, veamos la parte matemática aquí. Este es el logaritmo de un cociente, y el logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, igual a 11.8 más 1.5 por MW. Y unos cálculos ahí matemáticos para despejar MW. Aquí está todo el proceso de despeje y llegamos finalmente a que MW es 2/3 del logaritmo de M sub 0 menos 10.7. Esa fórmula también está contenida en el documento Word de conceptos sobre magnitud de un sismo. Pero aquí la tienen ustedes despejada. No recuerdo si esto lo hice en la clase anterior, ¿no? Pero de todas maneras ahí lo tienen ustedes en derivado, cómo se encuentra MW. Y MW se llama magnitud basada en momento sísmico, o también se le llama magnitud de momento. Hay dos maneras de referirse a MW. ¿Okay? Dos maneras para referirse a MW. Entonces, aquí está, miren lo que dije aquí. Como hice esta sustitución de MS y ahora puse MW, eso significa entonces que MW es la continuación natural de MS para eventos sísmicos grandes cuya magnitud sea superior a MS de 7.5. ¿Okay? Recuerden que habíamos dicho que la magnitud basada en ondas superficiales se satura para valores alrededor de 7.5. Se satura para magnitudes alrededor de 7.5. ¿verdad? Entonces, en lo que estamos interesados es en una magnitud que no se sature. Eso es lo que queremos, que no se sature. Entonces, si el evento sísmico tiene una magnitud debajo de 7.5, entonces perfectamente se puede medir a través de la magnitud basada en ondas superficiales. ¿Okay? Pero arriba de 7.5, ya esta magnitud no capta verdaderamente la cantidad de energía liberada por un sismo. Se queda corta esta magnitud.
para eventos superiores a 7.5 y por eso se hace necesario no utilizar MS, sino utilizar esta magnitud basada en momento sísmico, MW. ¿Okay? Aquí quiero recalcar pues que todas las magnitudes que reporta el USGS de Estados Unidos están basadas en momento sísmico, no están basadas en ondas superficiales ni en ningún tipo de onda. ¿Okay? Entonces esa es la lección importante del MW, que el MW no está basado en ningún tipo de onda, sino que está basado, observen, está basado solamente en M sub 0. ¿Ah? Y M sub 0 es un momento sísmico, que aquí voy a regresarme, y el M sub 0 solamente está basado en las propiedades físicas del medio en que están propagándose las ondas, pero no está basada en ondas. ¿Okay? Eso quiero que quede claro. M sub 0 está basado en las propiedades físicas del medio por donde están circulando las ondas, pero no está basado en ondas, a como sí están basadas las otras magnitudes que son MS o MB o la escala de Richter. ¿No? Okay. Ahí está pues MW. ¿Okay? Ahí tenemos entonces. Hasta ahí entonces muchachos, esas dos primeras páginas para hacer las derivaciones respectivas, que yo quiero que ustedes sepan de dónde aparecen las fórmulas. ¿Ok? Siempre es importante saber de dónde aparecen las fórmulas. Hasta ahí entonces ahora hagamos un alto, veamos alguna pregunta que tengan ustedes con relación a lo que he dicho. ¿Cómo se determina entonces la energía liberada durante un evento sísmico? Ahí está. Energía liberada durante un evento sísmico basado en M0. Esa es una fórmula importante. Y la otra es cómo se calcula la magnitud basada en momento sísmico. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Me están escuchando, verdad? ¿Me están escuchando? A ver, confirmar. Sí, se escucha. Miguel. Sí, ingeniero. Sí. Sí, maestro. Kevin. Ok. Muy bien. A ver. Siguiente punto, entonces. Una vez derivadas M sub C, una vez derivado E sub S y MW, entonces ahora sí ya podemos hacer algunos ejercicios para saber si una magnitud está saturada o no está saturada. ¿Ok? Recuerden, ese concepto es importante, ¿verdad? Saturación de escalas. Por favor, tener clarísimo ese concepto de escalas de magnitud saturadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a resolver, pues, algunos ejemplos de saturación de escalas de magnitud. Y vamos a hacer dos ejemplos. El primer ejemplo, a ver, es el terremoto de Loma Prieta. A ver si esto les debe ser familiar si ustedes han investigado sobre sismos. Este terremoto de Loma Prieta es uno de los eventos sísmicos que han producido bastantes avances en la investigación de la ingeniería estructural y de la ingeniería sismo resistente. Este terremoto de Loma Prieta en el estado de California ocurrió el 17 de octubre de 1989. ¿Ok? Quedó reportada una magnitud basada en ondas superficiales de 7.1. 7.1. Y además, aquí están las características físicas del medio en que se propagó. Aquí está G, ¿no? El esfuerzo cortante de la roca, 2.45 por 10 a la 11, DINA sobre centímetros cuadrados. El desplazamiento promedio de la falla D fue 1.7 metros. El área de ruptura fue de 40 kilómetros por 15 kilómetros. Observen, esa fue el área de la ruptura. Entonces, el área de la ruptura, recuerden, esa área de ruptura se presenta en el foco, ¿verdad? En el interior de la Tierra. Y tuvo una longitud de 40 kilómetros y un ancho de 15 kilómetros. Entonces, el área de ruptura 40 por 15 kilómetros. ¿Okay? La magnitud basada en ondas superficiales fue 7.1. Entonces, primera pregunta es calcular la magnitud basada en momento sísmico.
MW. ¿Cuál fue la magnitud de este evento basado en momento sísmico? MW. Muy bien, entonces, solo recapitulo la fórmula. Observen, para calcular la magnitud basada en momento sísmico, es 2/3 por el logaritmo de m sub 0 menos 10.7. Significa que debo encontrar primero el momento sísmico, m sub 0. ¿Ok? Y además, el momento sísmico lo conocemos que es igual a G por D por A. ¿Ah? Aquí está. Entonces, son los 3 datos que nos están dando y que necesitamos conocer para calcular m sub 0. Entonces, el esfuerzo cortante, 245 por 10 a la 11, multiplicado por el desplazamiento promedio. Observen, el desplazamiento promedio debe estar en centímetros. Dado que está en metros, 1.7 metros, multiplico por 100 para pasar a centímetros, por el área, que es 40 por 15, pero este 40 por 15 es kilómetros cuadrados, y debo tenerlo en centímetros cuadrados. Entonces, el factor de conversión para pasar de kilómetros cuadrados a centímetros cuadrados es 100.000 al cuadrado. ¿Ok? Por eso aquí observan ustedes, 40 por 15, esto está en kilómetros cuadrados por 100.000 al cuadrado. Aquí quedó cortado aquí, pero aquí dice centímetros cuadrados. Ok. Pero con ese cálculo, si ustedes introducen datos en su calculadora, entonces el momento sísmico resulta 2.5 por 10 a la 26 dinas por centímetro. Estas son las unidades del momento sísmico. ¿Ok? Dinas por centímetro. Son unidades de momento. ¿Ok? Una vez calculado m sub 0, entonces puedo calcular la magnitud basada en momento sísmico, y eso es 2/3 de este logaritmo menos 10.7. Ahí están. Introduzco datos y la magnitud medida en escala, en momento sísmico, fue 6.9. ¿Ok? La magnitud basada en momento sísmico fue 6.9. Observen pues que la magnitud basada en onda superficial quedó registrada en 7.1. En cambio, la magnitud basada en momento sísmico fue 6.9. 6.9. Ok, entonces ahora ya tenemos contestada la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la magnitud basada en momento sísmico? Ahora, la pregunta más importante es la siguiente. A ver, ¿esta magnitud medida en ondas superficiales quedó saturada? ¿O se saturó o no se saturó? Esa es la pregunta. ¿Se saturó o no se saturó? En otras palabras, lo que estoy diciendo es, el terremoto de Loma Prieta estuvo bien medido con una magnitud basada en ondas superficiales. Esa es la pregunta. ¿Okay? Otra forma de formular esa pregunta es, la cantidad de energía liberada en este terremoto estuvo bien medida con la magnitud basada en ondas superficiales. Otra manera de reformular la pregunta. Okay. Entonces, ¿cómo contesto cualquiera de esas preguntas que es la misma? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la energía liberada por ese evento sísmico de 2 maneras. Aquí, ojo con esto. Voy a calcular la energía liberada en este evento sísmico de 2 maneras. Voy a hacerlo con la ecuación de Gutenberg y Richter, que es esta. Recuerden que esta ecuación de Gutenberg y Richter está basada en la magnitud en ondas superficiales. Sustituyo datos y entonces observen, este logaritmo es logaritmo decimal, 11.8 más 1.5 por 7.1, que es m sub s. Entonces despejo la cantidad de energía liberada, que es antilogaritmo de esta expresión, antilogaritmo de esta expresión. Recuerden, ojo otra vez, antilogaritmo decimal, ¿verdad? No antilogaritmo natural, antilogaritmo decimal. Y eso resulta 2.82 por 10 a la 22 ergios. Ergios. Recuerden, en esta expresión de Gutenberg y Richter, lo original, E sub S está expresado en ergios, que es una unidad de energía, ergios. A partir de los factores de conversión, podemos tener otras unidades. Por ejemplo, lo puedo tener en joules, lo puedo tener en kilowatt por hora, ¿verdad? Con factores de conversión adecuados, puedo expresar esta energía en otras unidades.
Ok, entonces ahí tengo la primera energía liberada, 2.82 por 10 a la 22 ergios. Muy bien. Entonces, a continuación, voy a calcular la energía basada en momento sísmico. ¿Ok? Y con esta expresión que ya habíamos derivado antes, y eso es m sub 0, que ya lo conozco, ¿verdad? 2.5 por 10 a la 26, dividido entre esta constante en el denominador 2 por 10 a la 4, y eso resulta en 1.25 por 10 a la 22 ergios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quiero que miren entonces. La energía liberada con la ecuación de Gutenberg y Richter fue 282 por 10 a la 22 ergios. En cambio, la energía liberada basada en el momento sísmico fue 1.25 por 10 a la 22 ergios. A ver, estas dos expresiones son similares o son muy distintas. Kevin Alemán. A ver, Kevin. ¿Me escucha, Kevin? Kevin, ¿está escuchando? Bueno, considero de que se tiene el mismo orden de exponencial, pero se puede observar de que una es el doble de la otra. La ecuación de momento sísmico es la mitad de lo que se calculó en la ecuación de Gutenberg y Richter. Ok. Pero miren, observen esta energía liberada, 282 por 10 a la 22 ergios, y este es 1.25 por 10 a la 22. La escala 10 a la 22, 10 a la 22. En eso es lo que debemos de fijarnos. Esto es 10 a la 22, 10 a la 22. Por tanto, la diferencia entre estas dos energías liberadas no es tan grande, Kevin. Por esta, esto es enorme, esta es una cantidad liberada de energía enorme. 282 por 10 a la 22 ergios. Este es 1.25 por 10 a la 22. Pero este exponente, 10 a la 22, y este también, 10 a la 22, me dice que la energía medida con la magnitud en ondas superficiales no se saturó. No se saturó. Esa es la conclusión importante aquí. No se saturó. Entonces, profesor, se podría decir de que para eventos sísmicos pequeños, la escala de onda superficial podría ser algo precisa. Así es. Para eventos sísmicos que tienen una magnitud por debajo de 7.5, M sub S es adecuada, porque queda midiendo la cantidad de energía liberada, es decir, mide la cantidad de energía liberada de forma adecuada. ¿Ok? M sub S. Entonces, en este ejemplo en particular, la conclusión importante es que, aquí están las dos notas que quiero que ustedes estudien bien, observar que la magnitud basada en ondas superficiales no está saturada. Esa es una primera conclusión. ¿Cómo sé que esa magnitud no está saturada? Porque las cantidades de energías liberadas tienen el mismo orden. 10 a la 22, 10 a la 22. No tenemos ningún problema. Para todos los efectos, esas dos cantidades de energías liberadas son similares. ¿Ok? Entonces, esa es la primera observación. Y la segunda observación es que la energía liberada basada en MS quedó bien medida. Aquí dice medida, ¿verdad? Pues me quedó cortado ahí. Ahí dice medida. Quedó bien medida. ¿Ok? Entonces, este terremoto de Loma Prieta, muchachos, quedó medido en MS 7.1. Observen, 7.1 está por debajo de 7.5. Es lo que me dice la teoría, que para eventos menores de 7.5, MS es adecuado. ¿Okay? Pero también el MW 6.9. 6.9. Entonces, este sismo lo podemos medir en MS o lo podemos medir en MW sin ningún problema. Entonces, de manera pues que para eventos sísmicos pequeños o para eventos sísmicos grandes, cuando digo grandes me refiero arriba de magnitud de 7.5, eso es grande. Para eventos sísmicos grandes o para eventos sísmicos pequeños, MW es válido para cualquiera de los dos tipos. ¿Ok? En cambio, MS solamente es válido para magnitudes por debajo de 7.5. Eso quiero que quede claro. ¿Okay? Para aquellos que están investigando sobre sismo y si tomaron el terremoto de Loma Prieta, el terremoto de Loma Prieta ocurrido en octubre de 1989. Observen, ¿qué evento deportivo se celebra en octubre? A ver, los deportistas en este grupo,
¿Qué evento deportivo se celebra en Estados Unidos en el mes de octubre? A ver. Creo que las finales de la MLB. De la Super, ¿El el Super Bowl. El Super Bowl en No. octubre. A ver, ok. ¿Otro? No, el Super Bowl es las finales de la MLB o las finales de la NBA. Bueno, en realidad debo ser más específico. ¿Qué evento deportivo beisbolístico se celebra en octubre en Estados Unidos? La Serie Mundial. La Serie Mundial, correcto. Ahí está, la Serie Mundial. Entonces, si ustedes han investigado el terremoto de Loma Prieta, el terremoto de Loma Prieta ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, cuando se estaba jugando el tercer juego de la Serie Mundial. En ese momento, 17 de octubre. ¿Verdad? Entonces, fue este evento sísmico de Loma Prieta, fue el primer evento en ser transmitido en vivo. El evento fue transmitido en vivo con toda la cantidad de gente que estaba dentro del estadio en ese momento. Y afortunadamente, pues en el estadio no ocurrieron mayores daños y la gente salió ilesa de ese evento sísmico. ¿Verdad? Pero tiene la característica de que fue filmado en vivo ese evento sísmico durante ese tercer juego de la Serie Mundial, el 17 de octubre. Entonces, por favor, lean eso, todos los que les gusten esos detalles son importantes. Pero bueno, en el estadio no ocurrió mayores daños, pero fuera del estadio y en las avenidas, en los highways, ahí en el lugar donde ocurrió, en Loma Prieta, sí ocurrieron muchos daños y alrededor de más de 500 y pico de fallecidos en ese terremoto de Loma Prieta. ¿Okay? Ok, ahí les dejo eso de investigación, pues, para los que les gusta ese tipo de cosas. Segundo ejemplo ahora. Segundo ejemplo, ahora voy a tomar el terremoto de Chile, que es el terremoto de Valdivia, ocurrido en la ciudad de Valdivia, 22 de mayo de 1960. ¿Okay? ¿Qué características tiene este evento sísmico, habíamos dicho? Marvin Blandón, ¿me está escuchando Marvin Blandón? ¿Cuál es la característica de este terremoto de Chile de mayo de 1960, Marvin? ¿Qué sabemos de ese terremoto? Que ha sido uno de los terremotos más destructivos a nivel histórico. Bueno, el terremoto más destructivo no debería ser la expresión, Marvin. Ha sido el terremoto de mayor magnitud en toda la historia. Correcto, ahí ese está mejor. El terremoto de Chile del 22 de mayo de 1960 es el terremoto donde se registró la mayor magnitud ocurrida en la historia hasta este momento, ¿verdad? Es decir, no ha habido un terremoto de mayor magnitud que el terremoto de Chile de 1960. Aquí está la magnitud basada en ondas superficiales, 8.3. Desde ahí, eso me da una sospecha, muchachos, 8.3. Ok, entonces estamos diciendo que la magnitud medida en ondas superficiales se satura alrededor de 7.5. Es decir, el evento puede seguir siendo más destructivo, es decir, la destructividad del evento sigue aumentando, pero MS se queda anclada en un valor. ¿Okay? Y aquí MS se registró en 8.3. Entonces vamos a hacer lo mismo que hice en el ejemplo anterior. Vamos a investigar si la energía liberada durante este evento sísmico quedó bien calculada con esta magnitud o no. Ok, y si MS es adecuado. Okay. Muy bien, para eso entonces miremos los siguientes datos reales que ocurrieron en ese terremoto. G fue 5 por 10 a la 11 DINA sobre centímetros cuadrados. Observen que este G, miren el ejemplo anterior en Loma Prieta, G fue 2.45 por 10 a la 11. Esa es la magnitud, 10 a la 11. Esa es más bien la escala de esfuerzo cortante, 2.45 por 10 a la 11. Y en el caso de Chile fue 5 por 10 a la 11, DINA sobre centímetros cuadrados. Ese 10 a la 11 es una constante, ¿ok? Lo que varía es este coeficiente, este número. Ahora miren el desplazamiento promedio de ese terremoto, 21 metros. Eso fue el desplazamiento promedio de ese terremoto. ¿Cuánto fue en Loma Prieta? En Loma Prieta fue solamente de 1.7 metros.
es decir, 170 centímetros. En cambio, el terremoto de Chile fue de 21 metros, es decir, 21 metros, que significa 2.100 centímetros. Ese fue el desplazamiento promedio de la falla en ese terremoto. El área de ruptura, miren, gigantesca, el área de ruptura, 800 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho. Ese fue el área de ruptura de ese terremoto, 800 por 200. Entonces, la pregunta es, calculemos cuánto fue MW. Y aquí está, introducir datos entonces en esta fórmula, G 5 por 10 a la 11 multiplicado por el desplazamiento promedio, 21 metros por 100 para pasar a centímetros, por el área de ruptura, 800 por 200, este paréntesis está en kilómetros cuadrados, multiplicado por el factor de conversión para pasar a centímetros cuadrados, en 1000 al cuadrado. Y resulta entonces que el momento sísmico durante ese evento fue 1,68 por 10 a la 30 vinas por centímetro. Ok. Con ese M sub 0, puedo calcular la magnitud basada en momento sísmico. Si este es el momento sísmico M sub 0, entonces MW es la magnitud basada en el momento sísmico, que es 2/3 del logaritmo de M sub 0 menos 10.7, y aquí está la magnitud basada en momento sísmico, 9.5. ¿Ok? 9.5. Entonces observen, la magnitud en ondas superficiales fue 8.3 y la magnitud basada en momento sísmico fue 9.5. Ok. Hasta ahí no nos va diciendo gran cosa, ¿verdad? Ahora sí miro la cantidad de energía liberada. Ok, entonces, miro la cantidad de energía liberada con la ecuación de Gutenberg y Richter, 1,78 por 10 a la 24 ergios. Y ahora calculo la energía liberada basada en momento sísmico, 8.4 por 10 a la 25. Y ahora aquí vuelvo a hacer la pregunta. Aquí hay una enorme diferencia. 1,78 por 10 a la 24 versus 8.4 por 10 a la 25. Observen este coeficiente, el exponente. Esto está elevado a la 24, esto está elevado a la 25. Eso me indica entonces que MS está saturada. Está saturada. ¿Ok? Entonces, la energía basada en MS está saturada y además que la energía basada en M0, el momento sísmico, esa sí no presenta saturación. ¿Okay? Por eso es que se considera que en este terremoto, si uno toma la magnitud como 8.3, esa no es la magnitud correcta de ese sismo. ¿Okay? La magnitud correcta tuvo que haber sido medida en escala de momento sísmico y quedó registrada en 9.5. ¿Okay? Y esto es lo que registra la historia, ¿ah? Para ese terremoto, 9.5 de magnitud. Y entonces hago la observación aquí, pues, que la energía liberada basada en MS, no está bien calculada porque está saturada. Esa no es la energía liberada correcta. La energía liberada correcta es 8.4 por 10 a la 25, que es mucho mayor que la que indica esta expresión. ¿Okay? Ahora sí, es muy distinto 10 a la 24 y 10 a la 25. ¿Okay? Ahí solamente me fijo en el exponente, entonces 10 a la 24, el otro es 10 a la 25. Entonces este 10 a la 24 no es cierto, esto no es correcto. El correcto es esta, que fue la cantidad de energía liberada. ¿Ok? Y ahí está entonces la conclusión de este segundo ejercicio basada en este terremoto de mayo de 1960. A ver, hagamos un alto entonces y por favor preguntas ahí a ver si quedó entendido ese concepto. Profesor. Sí, ¿quién habla? Henry Álvarez. ¿Quién? Henry Álvarez. Henry Álvarez. Adelante, Henry, dígame. Quería preguntarle que, o sea, se revisa conforme a la escala de momento. Si la escala, o sea, primero se verifica, por ejemplo, la escala de onda superficial llega hasta 8.5. Sí. Y esta, la de Chile da 8.3, ¿verdad? 8.3, sí. Con respecto a esa se verifica con la, ya sea con cualquiera de las otras, y después con la escala de momento.
si da diferente es que quedó saturada. Sí, se me da muy distinta la cantidad de energía liberada. En este caso la miro muy distinta. Mire, 1,78 por 10 a la 24. Este exponente a la 24 y este exponente a la 25 me indican que estas dos cantidades de energía liberada son muy distintas. ¿Okay? A diferencia de lo que ocurrió en Loma Prieta, observen, 10 a la 22 y 10 a la 22. Estas dos son similares. Estas dos cantidades de energía liberada son similares. 10 a la 22, 10 a la 22, no tenemos problema. Aquí mi conclusión fue MS representa bien la magnitud del terremoto de Loma Prieta. ¿Ok? Pero en el caso de Chile, no. Miren, 10 a la 24 y 10 a la 25. Pareciera solo una, aquí 10 a la 24, aquí 10 a la 25, pero este es totalmente distinto. ¿Ok? Esta expresión, 8.4 por 10 a la 25, es mucho mayor que esta otra de 1,78 por 10 a la 24. Y por eso es que aquí digo que MS no representó correctamente la magnitud del sismo. Entonces, de ahora en adelante, pues, cuando ustedes miren un MS, cuando ustedes miren una magnitud basada en ondas superficiales arriba de 7.5, entonces eso ya me indica una sospecha, porque MS, eso no es cierto, que MS haya llegado hasta 8.3, porque el MS llega hasta 7.5 aproximadamente. ¿Okay? Entonces uno debe ser más cuidadoso y ir a hacer más cálculos, ¿okay? Para determinar la verdadera cantidad de energía liberada. ¿Okay? Esa es lo que estaba diciendo Henry. ¿Está claro eso, Henry? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces ahora voy a pasar a algo importante, que es cómo determinar la diferencia de energía liberada en dos eventos sísmicos. Cómo determinar la diferencia de energía liberada en dos movimientos sísmicos cuyas magnitudes difieren en una unidad. Entonces miren el título, energía liberada por un sismo cuya magnitud es mayor a la de otro sismo en una unidad. ¿Qué puede ser eso, por ejemplo? Supongamos un movimiento sísmico de magnitud 7 versus un evento sísmico de magnitud 8. Esos son dos eventos sísmicos cuya diferencia es una unidad en la magnitud. Entonces yo quiero saber cuánto fue la cantidad de energía liberada por el evento mayor de 8 en comparación a la energía liberada en el evento de magnitud 7. ¿Ok? Entonces voy a hacer los cálculos de esta manera para llegar a una expresión. ¿Ok? Esa expresión quiero que ustedes la tengan clara de esta manera. Voy a tomar la ecuación de Gutenberg y Richter, pero no necesariamente se puede hacer con esta ecuación, se puede hacer también con MW. ¿Ok? MW igual a 2/3 del logaritmo de M sub 0 menos 10.7. Pero aquí la derivación lo voy a hacer con la ecuación de Gutenberg y Richter, de esta manera. A ver, 1 y 2. ¿Qué cosa es este 1 y este 2? Este 1 es la cantidad de energía liberada por el evento 1 y 2 es la cantidad de energía liberada por el otro evento. ¿Okay? Entonces, observen, el superíndice 0 me indica dos sismos. 0 es un primer sismo y con esta expresión voy a determinar la cantidad de energía liberada. Y este superíndice 1 me indica el otro sismo para el que también voy a calcular la cantidad de energía liberada. Ok. Entonces ahora de estas dos expresiones voy a restar 2 de 1, 2 de 1, 2 menos 1. Entonces voy a restar esta expresión menos esta expresión. ¿Ok? Entonces el logaritmo de sub S1 menos logaritmo de sub S0 es igual a esta expresión, este miembro de la derecha, menos este otro miembro de la derecha. Ahí está. ¿Ok? Entonces, logaritmo de sub S menos logaritmo de sub S0 igual a 1.5, factor común. Miren, MS del primer sismo menos MS del segundo sismo, porque el 11.8 se eliminó.
Ok. Y entonces, este paréntesis, ¿cuánto es este paréntesis? Este paréntesis es 1, ¿verdad? Porque si estoy diciendo que la diferencia de magnitudes es una unidad, entonces la magnitud del primer sismo menos la magnitud del otro sismo es una unidad de diferencia. ¿Okay? Este 1 por 1.5 me da 1.5. Y por tanto, entonces, el logaritmo de una diferencia, miren, este es el logaritmo de su S1 menos logaritmo de su S0, esto es lo mismo el logaritmo de un cociente, igual a 1.5. Y aquí puedo despejar entonces ahora la relación de energías liberadas. La energía liberada ES1 sobre ES0 es el antilogaritmo de 1.5. Ahí está. Y el antilogaritmo de 1.5 es 31.62. ¿Ok? Entonces, eso me dice entonces que la energía liberada por este sismo es 31.62 veces la energía liberada por el otro sismo. ¿Va? Recuerden que la diferencia de magnitud entre los dos sismos es una unidad. ¿Ok? Entonces, esta expresión que está aquí es válida para sismos con una diferencia de magnitud de una unidad. Vuelvo al ejemplo entonces. Supongamos un evento con magnitud de 8 versus otro evento de magnitud 7. Esa es una diferencia de magnitud de una unidad. Entonces significa que el evento de magnitud 8 liberó 31.62 veces más energía que el evento sísmico de magnitud 7. ¿Ok? Esa es la interpretación de esta expresión. Eso, por favor, quiero que lo tengan claro ustedes. Yo espero que cada uno de ustedes vaya a agarrar este documento, ¿verdad? Y haga de nuevo todos los cálculos que están ahí involucrados. Ok, entonces, repito pues, para dos eventos sísmicos cuya diferencia de magnitud es una unidad, lo que uno puede demostrar es que la cantidad de energía liberada por el evento mayor es 31.62 veces la cantidad de energía liberada por el evento menor. ¿Menor en cuánto? En una unidad. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso fácilmente lo puedo aplicar a cualquier diferencia de magnitudes. Por ejemplo, observen, si yo tomo un evento sísmico de magnitud 6 versus un evento sísmico de magnitud 8, ¿cuánto es la diferencia de magnitudes? 2 unidades. Observen cuáles son las unidades aquí. No hay ninguna unidad, entonces lo que digo es 2 unidades. ¿Okay? Un evento sísmico de 6 versus un evento sísmico de 8. La diferencia son 2 unidades. Entonces, uno tiene aquí 1.5 multiplicado por 2. ¿Ok? 1.5 multiplicado por 2 es 3. ¿Ok? Es 3. Entonces, la expresión sería ahora antilogaritmo de 3. Y ahí me va a dar una expresión mayor que 31.62. Y esa sería entonces la nueva expresión para dos eventos sísmicos que tienen una diferencia de 2 unidades. ¿Ok? Por favor, ir a hacer eso entonces para su estudio individual. Ok. Entonces voy a poner el ejemplo de Chile y Haití. Recuerdan que en una clase de la semana pasada, de la semana antepasada, hablamos de los terremotos de Chile del 27 de febrero de 2010 y del terremoto de Haití del 12 de enero de 2010. Y estas son las magnitudes que quedaron registradas. 8.8, ambas magnitudes están basadas en momentos sísmicos, en MW. Entonces la magnitud del terremoto de Chile de 2010 fue 8.8 y la magnitud del terremoto de Haití de enero de 2010 fue 7. ¿Cuánto hay de diferencia entre ambos eventos? Hay 1.8 unidades de diferencia, ¿va? 8.8 menos 7 es 1.8, ¿ok? Entonces, a ver, digo ahora aquí está, aplicando esta misma lógica, entonces resulta que la relación entre las cantidades de energía liberada es antilogaritmo de 1.5 por 1.8.
¿Ok? Antilogaritmo de 1.5 por 1.8. Igual que hice aquí. Aquí es antilogaritmo de 1.5 por, en vez de 1.8, aquí era 1. ¿Ok? Porque la cantidad, la diferencia entre las dos magnitudes era 1. Ahora, cuando es 1.8, es antilogaritmo de 1.5 por 1.8. Y aquí está la expresión ahora. La cantidad de energía liberada por el evento de Chile fue 501 veces mayor que la cantidad de energía liberada por el evento de Haití. Eso me dice este cálculo. Y recuerden ahí, cuando dimos esa clase, cuando impartí esa clase, yo les dije que tuvieran muy en mente este 501.19, porque más adelante lo íbamos a derivar. Y este es el momento entonces, ¿verdad?, de derivarlo. Ahí está. ¿Cómo quedó calculado ese 501.19? Y eso está registrado en la historia también, ¿verdad? El terremoto de Chile versus el terremoto de Haití, que tiene 1.8 unidades de diferencia de magnitud. Entonces, observa, con 1.8 unidades de diferencia, la cantidad de energía liberada fue gigantesca en el terremoto de Chile. Más de 500 veces la cantidad de energía liberada en el evento sísmico de Haití. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, a pesar de eso, hablamos en ese momento de que Chile es un país muy desarrollado en términos de normativa antisísmica en comparación a Haití, que no tenía en ese momento ni siquiera una normativa sísmica. Y de ahí pues que la gran cantidad de daños y fallecidos en el terremoto de Haití versus una menor cantidad sustancialmente baja con relación al terremoto de Haití. ¿Ok? Ahí está eso. Entonces, muchachos, yo quiero pues que ustedes hagan estos ejercicios para diferentes magnitudes y ustedes tengan eso claro. ¿Ah? Quiero que tengan eso claro, porque ustedes no pueden salir aquí de la clase de ingeniería sismo-resistente sin conocer todos estos conceptos de magnitudes, sin conocer las cantidades de energías liberadas, sin saber de magnitudes basadas en momentos sísmicos, etc. Eso es básico en un ingeniero sismo-resistente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí tenemos eso, pues, que cantidad de energía liberada. Muy bien. A continuación, entonces, ahora voy a hablar de algo que se llama aumento de amplitud en dos movimientos, conociendo la diferencia de magnitudes. Observen, a ver, esos dos son conceptos similares. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Uno, supongamos un terremoto de magnitud 7 versus un terremoto de magnitud 8. Entonces yo quiero saber cuánto fue la diferencia en cantidad de energía liberada. Muy bien, ahí está. Aquí están los cálculos. ¿Ok? Ahí está. Pero puedo hacer la pregunta de otra manera. En términos de amplitud medida en un sismograma, ojo lo que voy a decir ahora, en términos de amplitud medida en un sismograma, un terremoto de 7 versus un terremoto de 8, ¿cuánto es la diferencia en amplitudes? ¿Ok? Son dos preguntas distintas. Aquí estamos diciendo cuánto es la diferencia en energía liberada, aquí. Y ahora me voy a referir cuánto es la diferencia en amplitudes. ¿Qué cosa es amplitud? A ver, para que aquí tengo un grafiquito, miren, que ya, ¿qué cosa es amplitud? Observen, este es un sismograma. Un sismograma registra en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la amplitud. Es decir, ¿qué cosa es amplitud? La amplitud de la onda con que se mide el sismo. Entonces, esta altura A, esta es amplitud. ¿Ok? Entonces, el sismograma, que es ese gráfico, está registrando amplitudes. ¿Ok? Ese es A. Entonces, yo quiero saber, para dos eventos que conozco las magnitudes, ¿verdad?, ¿cuánto es la diferencia de amplitudes? Muy bien, entonces los cálculos son sencillos. Supongamos un evento de magnitud 6 versus un evento de magnitud 5. ¿Cuánto fue la diferencia en amplitudes? Entonces el cálculo es sencillo porque como los logaritmos son decimales, entonces simplemente 10 elevado a la diferencia de magnitudes. 10 elevado a 6 menos 5. 6 menos 5. 6 menos 5 es 1, 10 a la 1, 10. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se interpreta este 10? Significa que
Aquí tengo la interpretación. El movimiento de magnitud 6, aquí está cortado, el movimiento de magnitud 6 produce en el sismograma una amplitud 10 veces mayor que la de un movimiento de magnitud 5. Eso es la interpretación de este 10. ¿Ok? Este 10 lo que me dice es entonces la amplitud del sismo de magnitud 6 es 10 veces mayor que la magnitud, que la magnitud del evento de 5. ¿Ok? La magnitud es 10 veces mayor. Ok, entonces ahora veamos otro ejemplo, pues. Y si la diferencia de magnitud es de 2 unidades, por ejemplo, una magnitud de 7 versus una magnitud de 5, entonces ustedes hacen sus cálculos, 10 elevado a la 7 menos 5, eso es 10 al cuadrado, 100. Significa que la amplitud del sismograma del evento de 7 es 100 veces mayor que la amplitud del evento con magnitud de 5. ¿Ok? Ahí está. Y el último ejemplo es, por ejemplo, otra vez en el caso de Chile, que su magnitud fue 8.8, versus el caso de Haití, que su magnitud fue 7. ¿Cuánto fue la diferencia en amplitudes? ¿Ah? Simplemente 10 elevado a la 8.8 menos 7, eso es 10 elevado a la 1.8 y eso es 63. ¿Okay? Entonces, la amplitud del movimiento de Chile de febrero de 2010 fue 63 veces mayor que la amplitud del evento de Haití, cuya magnitud fue 7. ¿Ok? Ahí está. Entonces, esas son dos maneras de evaluar tamaños de sismos. ¿Ok? Eso es lo que acabo de ver. Dos maneras de evaluar tamaños de sismos. Una primera manera, recapitulo, una primera manera de evaluar la diferencia entre sismos es por la cantidad de energía liberada. ¿Ah? Por la cantidad de energía liberada que se calcula de esta manera. Ahí está. Si es para una unidad, entonces el evento sísmico mayor en una unidad liberó 31.62 veces más energía que el evento sísmico con una magnitud menor en una unidad. Esta es una primera manera. La segunda manera es conocer la diferencia de amplitudes, ¿ok? De dos movimientos sísmicos. Son dos cosas, muchachos, que tienden a confundirse. ¿Ok? Pero son cosas distintas totalmente. Una es tener la cantidad, una es tener la diferencia en cantidad de energía liberada y la otra es tener la diferencia en amplitudes. ¿Ok? Son dos maneras de medir, de comparar tamaños de sismo. Ok. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí entonces, muchachos? A ver. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una, profe. A ver, ¿quién habla? José Alfredo. José Alfredo. Dígame, José Alfredo. Sí. Con respecto al cálculo de la onda en MS, en las que son superficiales, sí, se dice que si ellas están en el rango a 7.5 pueden ser exactas. Hasta 7.5. No existe la posibilidad de que si son mayores de 7.5, tal vez no mucho, por ejemplo 7.8, y la energía liberada pueda dar igual con respecto a las dos que usted nos está enseñando. Sí, es posible, José Alfredo, perfectamente es posible, siempre y cuando no se pase mucho de 7.5. Si hablo 7.6, 7.7, hasta 7.8, pues está bien, porque eso está en dependencia, José Alfredo, de las características del medio por donde se propagaron las ondas, ¿verdad? Entonces, si podemos determinar G, D y A, perfectamente podría ser que la magnitud de 7.8 no se haya saturado, ¿verdad? Pero recuerde, para saber eso, para saber si una magnitud se saturó o no, usted debe conocer la cantidad de energía liberada medida en MS y medida en MW. Si les da similar, ¿verdad? Con el mismo exponente que ya habíamos dicho, entonces no hay problema, quedó bien medida en MS, aunque se me haya pasado de 7.5. ¿Ok, José Alfredo?
Ok, ¿Los maestro. apruebo? Ok, muy bien. Muy Ok, bien. ok. Ok, ¿alguien más ahí para pasar al siguiente tema? Buenas noches, profesor. A ver, Gerardo. En la clase pasada también habíamos hablado sobre la saturación de las escalas y hablaba usted pues de que la escala medida por ondas superficiales saturaba a los 7.5, pero también Sí, habló de la saturación de las ondas de cuerpo a 6.5. Mi sí. pregunta es si veremos ejemplos o ejercicios donde la magnitud sea tomada a través de ondas de cuerpo y la comparemos con la magnitud de momento. No tengo en este documento, Gerardo, no tengo ejemplos con magnitud basada en ondas de cuerpo, pero el cálculo, Gerardo, es exactamente el mismo si está basado en MS o en MB, ¿verdad? Recuerden que aquí lo que he hecho es comparar MS con MW, ¿verdad? Ahora usted me está diciendo comparar MB con MW. Los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Porque lo que me va a resultar aquí es que MW, es decir, la magnitud basada en momento sísmico, es la mejor manera para determinar la magnitud de un sismo. La menor manera para determinar la magnitud de un sismo es con MW, no con MB ni con MS. Recuerden, MW es válida para cualquier magnitud, sea un evento sísmico pequeño o intermedio o grande o extremadamente grande. El mejor es MW. ¿Ok? Entonces, la conclusión, Gerardo, va a ser que si compara MB, que es la magnitud basada en ondas de cuerpo, con MW, que es la magnitud basada en momento sísmico, va a ser siempre mejor MW, Gerardo. Ok, muchas gracias, profesor. Ok. Muy bien, entonces ahora en nuestro último tema de la clase de hoy, a ver, esto ya lo miré, aquí está. Es este gráfico que tienen ustedes ahí, pero me voy a ir a ver, aquí el problema es que lo tengo vertical, no, entonces mejor me voy a ir a ver otro que ya está horizontal. A ver, aquí está. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? A partir de este momento voy a estudiar las características del acelerograma registrado en el terremoto de Managua de 1972, ¿verdad? 23 de diciembre de 1972. Entonces, voy a estudiar características del acelerograma de ese movimiento sísmico de diciembre del 72. ¿Okay? Entonces, este documento, o esta hoja más bien, es una hoja que también la van a tener ustedes en el Dropbox, ¿verdad? La hoja la van a tener individual, pero también la hoja hace parte del documento que les enseñé anteriormente, con el que estamos estudiando. Es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces, en el documento, voy a ir a ver esto. A ver, ahora sí me pasé al documento. Aquí estoy titulando algunas características del acelerograma del terremoto de Managua de 23 de diciembre de 1972. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que veamos. A ver, veamos entonces qué es un acelerograma. A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es lo que registra un acelerograma? A ver, ¿recuerdan qué es lo que registra un acelerograma? ¿Qué habíamos dicho sobre eso? A ver, ¿quién recuerda qué registra un acelerograma? Carla Méndez, ¿está por ahí? Carla, ¿está por ahí? Carla. Sí, profe. Registra un acelerograma, Carla. ¿Qué recuerda ahí de sobre eso? La amplitud. No, pierde la palabra. Acelerograma. No. ¿Qué registra un acelerograma? No, no es amplitud. Yesenia Morales. ¿Está por ahí, Yesenia? Yesenia. ¿Me está escuchando, Yesenia? A ver, ojo que
que yo espero que todos ustedes estén poniendo atención, ¿verdad? Y que hayan estudiado las clases anteriores. Por favor, no acumularse clases anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando haga yo una pregunta directa, por favor, entonces, atento a las preguntas, ¿ok? María Inés, ¿está por ahí? María Inés, ¿me escucha? María Inés. No me está escuchando María Inés. Profesor, registra aceleraciones. ¿Quién habla, por favor? María Inés. Habla Ruth. Ruth, ok. María Inés, ¿está por ahí María Inés? ¿Me escucha? Bueno, ok. A ver, Ruth, dígame Ruth, ¿qué es lo que registra un acelerograma? Registra las aceleraciones y tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme y las velocidades constantes. Ok, muy bien. Entonces, a ver, la pregunta es, ¿qué es lo que registra un acelerograma? Entonces, la respuesta es que el acelerograma registra aceleraciones del terreno en 3 direcciones ortogonales. Esa es la pregunta, esa es la respuesta a qué registra un acelerograma. Primero, registra aceleraciones del terreno, ¿verdad? Ok, eso es importante. Segundo, las aceleraciones las registra en 3 direcciones ortogonales. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que uno diga el acelerograma, en realidad uno está viendo 3 gráficos. Y los 3 gráficos, que también son acelerogramas, representan un solo acelerograma. ¿Ok? Pero cuando uno dice el acelerograma, uno no puede referirse simplemente a la aceleración en una dirección, referirse a las 3 direcciones ortogonales, porque las 3 direcciones ortogonales constituyen la definición de un acelerograma. ¿Ok? Y entonces, observen qué es lo que estoy viendo aquí. En la parte superior, a ver, confirmen, están viendo este gráfico, ¿verdad? 3 acelerogramas, ¿eso están viendo? Sí. Okay. Sí, ingeniero. Ok, gráfico superior, entonces, está registrando la aceleración del terreno en la dirección X. ¿Qué cosa es la dirección X? Es la dirección este-oeste. Es decir, ¿cómo quedó registrada la aceleración del terreno en la dirección este-oeste? Muy bien. Gráfico de en medio. Registra la aceleración del terreno en la dirección Z, es decir, en la dirección vertical. Tercer gráfico. Registra aceleración del terreno en la dirección Y. ¿Qué cosa es la dirección Y? Es la dirección norte-sur. ¿Ok? Entonces, como que estoy viendo yo en un plano de arriba hacia abajo, estoy viendo una dirección este-oeste, una dirección norte-sur y estoy viendo una dirección vertical. Entonces, eso es lo que estoy viendo en un acelerograma. Ok. Entonces, primera característica, muchachos, a ver, miren, aquí está. Bueno, ¿de dónde está tomado esto? Siempre es importante, ¿de dónde está tomado esto? Está tomado de un libro de Gabriel Estrada Uribe que se llama Estructuras Antisísmicas de 1981. Okay. Ese libro que está en la biblioteca registra en este gráfico el acelerograma del sismo ocurrido en Managua el 23 de diciembre de 1972. ¿A qué horas ocurrió? A las 6:35 GMT. ¿Qué cosa es 6:35 GMT? Recuerden que nosotros estamos a GMT menos 6, ¿verdad? Otra observación. 6:35 menos 6, entonces sería ¿qué hora aquí ocurrió ese sismo? 6:35 menos 6 sería 00:35, ¿ok? O sea, a las 12:35 de la noche, o sea, amanecer del 23 de diciembre, ¿verdad? Amanecer del 23 de diciembre de 1972, pasadas las 12 de la noche, pasadas 35 minutos después de las 12 de la noche, ocurrió este sismo. ¿Ok? ¿Dónde quedó registrada esta hora? 6:35. Si ustedes se van, muchachos, a hacer un paseo ahí a la Catedral Vieja, en el Parque Central, y ustedes miran el campanario derecho de esa catedral, ustedes van a ver que el reloj
quedó detenido exactamente a la hora en que ocurrió el sismo. ¿Ok? Hagan eso por curiosidad un día que ustedes vayan ahí a ver la Catedral Vieja de Managua y van a observar en el frontis principal de esa catedral, arriba a la derecha, miran el reloj y van a ver la hora en que ocurrió el movimiento sísmico. Y eso dice 2:35, puede amanecer del 23 de diciembre. Ok. GMT, muchachos, recuerden, GMT ya no existe, ¿verdad? Ya no se mide en la hora en GMT. Ahora, ¿en qué es lo que sustituyó a GMT? Lo sustituyó UTC. Ahora lo que se utiliza es UTC en vez de GMT. ¿Qué significa UTC? Significa tiempo universal coordinado. UTC, tiempo universal coordinado. A ver, aquí lo voy a mostrar. Aquí está. Hora de ocurrencia 6:35 GMT, que ahora se llama UTC. UTC significa tiempo universal coordinado, por sus siglas en inglés. Universal Time Coordinated. Tiempo universal coordinado, ¿verdad? Porque ya no existe el GMT. Recuerden, GMT era Greenwich Mean Time, pero ahora se sustituyó por el UTC. Pero es exactamente el mismo. Entonces, esa es la hora de ocurrencia de ese movimiento sísmico. Ok, eso es lo primero que quería aclarar. Segundo, el registro de aceleraciones del terreno en 3 direcciones ortogonales, claro que sí, esta es la definición de acelerograma, ¿verdad? Registro de aceleraciones del terreno en 3 direcciones ortogonales, o sea, en 3 direcciones perpendiculares. Ok. Entonces, ¿qué puedo obtener de un acelerograma? A ver, ¿qué puedo obtener de un acelerograma? Obtengo 3 cosas relevantes que son básicas para un ingeniero estructural o un ingeniero sismorresistente. A ver, ¿qué es lo que se obtiene de un acelerograma? 3 cosas puedo obtener. 1, aceleración máxima del terreno. 2, duración de la fase intensa del movimiento. Y 3, el contenido de frecuencia. ¿Ok? Allí están las 3 cosas que uno puede estudiar, que uno puede deducir, que uno puede observar en todo acelerograma. ¿Ok? En todo acelerograma. Ok. Entonces, comencemos pues con el primero, aceleración máxima del terreno. ¿Cuánto fue la aceleración máxima del terreno? A ver, entonces ese es el punto 4. Puedo distinguir lo siguiente. Aceleración máxima en la dirección Y. Fue 0.35 de la gravedad. 0.35 G. A ver, ¿dónde miro eso? Aceleración máxima en la dirección Y. A ver, 0.35 veces la gravedad. Y la aceleración máxima en la dirección Z fue 0.28 veces la gravedad. ¿Dónde están esos datos? A ver, me voy a ir de nuevo al gráfico. Recordemos entonces, 0.28, no, en Y, 0.35 y en Z, 0.28. Entonces, en Y, voy a ir a buscar en Y. Aquí está en Y. Y entonces observo este punto. Miren, aquí está este punto. Y leo en la horizontal. No se alcanza a leer bien aquí porque llega hasta 20% de la gravedad. Miren qué mido en el eje vertical. Porcentaje de la gravedad. ¿Ok? Porcentaje de la gravedad es lo que mido en el eje vertical y en el eje horizontal lo que se mide es tiempo. Aquí está, miren. En el eje horizontal mido tiempo en segundos y en el eje vertical lo que se mide es porcentaje de la gravedad. Ok. Entonces, busco la aceleración máxima en cualquiera de los 3 y obtengo que en la dirección Y, aquí está el punto máximo, me indicó 0.35 veces G. 0.35 veces G. ¿Ok? Entonces, ese dato es esto, 0.35 G. Entonces, 0.35 multiplicado por 981 centímetros sobre segundos al cuadrado, 0.35 por 981, eso es 343.35 centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración del terreno en la dirección norte-sur fue 0.35 veces la gravedad. Entonces, a ver, repito de nuevo entonces. Primero estoy viendo la aceleración horizontal.
Recuerden, la aceleración horizontal máxima la busco en el gráfico para X o en el gráfico para Y, porque el X y el Y me dan las aceleraciones máximas horizontales. ¿Okay? En cambio, el Z me da la aceleración máxima vertical. ¿Okay? Entonces, miro el X y miro el Y para ver la aceleración máxima horizontal. Y entonces, observo que este punto registró la aceleración máxima horizontal en la dirección Y, es decir, en la dirección norte-sur. Y eso fue 0.35 de G. ¿Ok? Eso es lo que quedó registrado oficialmente para el terremoto del 72. 0.35 por G. Ahora busco la aceleración máxima vertical. Esa se dio en la dirección Z. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto fue en la dirección Z? Me voy de nuevo al gráfico y miro el segundo gráfico y observo entonces que aquí está. Este es el punto máximo. Este. Podría ser positivo o negativo, muchachos. ¿Ok? Porque esto se toma en valor absoluto. Entonces, aquí está el valor máximo de la aceleración del terreno en la dirección vertical. Y eso fue, habíamos dicho, 0.28 veces la gravedad. O sea, 28% de la gravedad significa esto. ¿Ok? 0.28 por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, eso me da 274.68. Ok. Esos dos datitos nos permiten hacer una relación entre aceleraciones máximas. Aceleración máxima vertical entre la aceleración máxima horizontal. Y entonces, 0.28 entre 0.35 se elimina las gravedades y multiplico por 100 para que me quede en porcentaje. Eso es 80%. Entonces, primera conclusión. La aceleración máxima vertical en ese terremoto fue 80% de la aceleración máxima horizontal. ¿Ok? Primer resultado y ya lo vamos a interpretar. Entonces, repito, la aceleración máxima del terreno en la dirección vertical fue 80% de la aceleración máxima del terreno horizontal. ¿Qué me indica eso? A ver, aquí viene una lección aprendida en el terremoto del 72. Y dice lo siguiente. A ver, hasta inicios de los años 70, muchachos, observen que el terremoto este ocurrió en el 72. Entonces, hasta inicios de los años 70, se sabía que la aceleración máxima del terreno en la dirección vertical no sobrepasaba 50% de la aceleración máxima horizontal. Ese era el estado del conocimiento hasta inicios de los años 70. Es decir, los ingenieros sabían que la aceleración máxima del terreno en la dirección vertical era menor o igual que 50% de la aceleración máxima del terreno en la dirección horizontal. Eso es lo que se manejaba. ¿Okay? Por eso es que hasta inicio de los años 70, los ingenieros se preocupaban solamente de proteger al edificio de la aceleración horizontal. ¿Verdad? ¿Por qué solo de la aceleración horizontal? Porque lo que se conocía era que la aceleración máxima vertical no llegaba ni a la mitad de la aceleración máxima horizontal. ¿Ok? Entonces el estado del conocimiento era tal que los ingenieros solamente protegían el edificio de la aceleración horizontal y no de la vertical. ¿Ok? Entonces ahora, con el terremoto del 72, esta idea de que la aceleración vertical llegaba hasta 50%, se cayó esa idea, porque el terremoto del 72 dice, ojo, la aceleración máxima vertical puede llegar a ser 80% de la aceleración máxima horizontal. Y a partir de ahí, muchachos, entonces ahora los ingenieros deben de tener mucho cuidado de proteger el edificio, no solamente de las aceleraciones horizontales, sino también de las verticales. ¿Okay? Eso es una lección aprendida del terremoto del 72. A ver, ¿quedó claro esto, muchachos? A ver, por favor, aclaraciones sobre esta primera idea. A ver.
Lo que estoy diciendo aquí, pues, es que el terremoto del 72 produjo una lección importante para los ingenieros, porque los ingenieros antes del 72 lo que sabían era que la aceleración máxima del terreno en la dirección vertical no llegaba, estaba por debajo del 50% de la aceleración máxima horizontal. Recuerden, muchachos, que esta aceleración máxima horizontal aquí resultó ser mayor en Y, ¿verdad? Pero podría ser X también, ¿ok? Porque la X y la Y son aceleraciones horizontales. Okay, entonces, este era el estado del conocimiento, pero entonces el terremoto del 72 dice, no, ustedes están equivocados, dice. La aceleración máxima vertical puede llegar a ser 80% de la aceleración máxima horizontal. Eso es un hallazgo importantísimo. Observen aquí, 0.35 veces la gravedad en la dirección horizontal y 0.28 veces la gravedad en la dirección vertical. ¿Verdad? Bastante similares, ¿ah? 80%. ¿Ah? Okay. Entonces ahora pues, lección, hay que proteger el edificio de las aceleraciones horizontales y de las aceleraciones verticales también. Ok. Entonces eso me lo da el acelerograma, ¿ok? Porque con el acelerograma conozco la aceleración máxima del terreno. Ok. Pero también el acelerograma me da información sobre la duración de la fase intensa del movimiento. Vamos con eso. Recuerden que los daños excesivos en los edificios ocurren, entre otras causas, también porque el sismo duró bastante tiempo. ¿Ok? No es lo mismo un movimiento sísmico que dure 30 segundos a un edificio sísmico, a un movimiento sísmico que dure 2 minutos. ¿Ah? Estar sintiendo ese movimiento durante 2 minutos es terrible en comparación a sentir el movimiento solamente durante 30 segundos. ¿Ah? Y esos 30 segundos incluso ya es bastante. Ok, entonces la duración de fase intensa del movimiento es otro concepto que lo puedo estudiar en un acelerograma. ¿De qué manera? A ver. Duración de fase intensa del movimiento. También lo puedo ver en este gráfico. A ver, entonces me voy al eje horizontal y yo miro entonces que la duración total del movimiento, miren, 20 segundos fue más de 20 segundos. En realidad, para el terremoto del 72 quedó registrado 30 segundos de duración total. 30 segundos de duración total. Sin embargo, no es eso lo más importante. Los 30 segundos. Lo más importante es la duración de la fase intensa del movimiento que debió haber estado concentrada en cuántos segundos. Miren, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Entonces anduvo aproximadamente por 7 segundos. Fue la duración de la fase intensa del movimiento en el terremoto de Managua. 7 segundos. ¿Okay? Y eso lo tengo también del acelerograma. Okay. La duración de la fase intensa del movimiento en el caso de Managua fue 7 segundos. Ok, entonces ahora me paso aquí pues 7 segundos. Entonces, ahora, ¿dónde voy? Aquí está. Entonces, la duración de la fase intensa, 7 segundos. La duración total fue 30 segundos. Sobre esta duración de fase intensa, muchachos, quiero recomendar que vayan a estudiar, bueno, a leer, ¿verdad? Y a estudiar un trabajo del doctor William Martínez, geólogo, ¿verdad? Un geólogo, doctor William Martínez. El trabajo se llama Los 7 segundos que destruyeron Managua en 1972. Ese es un artículo del doctor que lo escribió en la revista Tierra. La revista Tierra es una revista del Centro de Investigaciones Científicas de la UNAM Managua, ¿ok? Del CIGEO. Este es un instituto, un centro de investigaciones que tiene la UNAM Managua. Y ese centro de investigaciones tiene esa revista Tierra, y en un artículo de 1996, el doctor William Martínez escribió este artículo, Los 7 segundos que destruyeron Managua. ¿Ok? Entonces, por favor, puede ir a googlear y buscar pues, ese artículo del doctor William Martínez, que les va a dar muchas enseñanzas importantes sobre
estos 7 segundos que quedaron registrados, ¿ah? Porque en esos 7 segundos, ahí se murieron 10.000 personas. ¿Okay? Esa es una cosa trágica, ¿verdad? Dolorosa, que en apenas 7 segundos, que fue la duración de fase intensa, ahí se murió una gran cantidad de gente. ¿Ok? Muy bien. Tercer concepto importante de un acelerograma es, ya hablamos de aceleración máxima del terreno, ya hablamos de duración de la fase intensa del movimiento, y aquí está lo tercero que podemos aprender de un acelerograma, que se llama contenido de frecuencia. ¿Ok? Contenido de frecuencia. Aquí me hizo falta contenido de frecuencia del movimiento. ¿Ok? Contenido de frecuencia del movimiento. Ahí se lo agregan ustedes. Ok. Entonces, ¿en qué consiste eso? A ver. Bueno, a ver. Primero me voy a ir a ver dónde miro el contenido de frecuencia. A ver, entonces, cuando uno habla de contenido de frecuencia del movimiento, uno se refiere a la cantidad de veces en que este gráfico corta al eje horizontal. ¿Ok? Cantidad de veces que el gráfico corta al eje horizontal. Entonces observen que aquí miro en el eje X, es decir, en la dirección horizontal, bastante concentrada. Este gráfico corta el eje X. Mire, el eje Z lo corta muchas más veces al eje horizontal. En el eje Y lo corta menos veces al eje horizontal. ¿Ok? Entonces, la cantidad de veces en que el gráfico corta al eje horizontal es lo que se llama contenido de frecuencia del movimiento. Y en el caso del terremoto del 72, se observa que hubo un contenido de frecuencia bien grande. Eso tiene una interpretación relacionada con el tipo de edificio que fue más dañado durante un movimiento sísmico. De la siguiente manera. Ok, entonces observen. ¿Qué es lo que se sabe? A ver, que la componente vertical, esto se cumple en cualquier acelerograma. En cualquier acelerograma, el componente vertical tiene un mayor contenido de frecuencia que los componentes horizontales. ¿Ok? En todo acelerograma, el componente vertical tiene mayor contenido de frecuencia que los componentes horizontales. ¿Dónde miro eso? A ver, me voy otra vez al gráfico. Aquí está. Y observo que en el eje Z, en la dirección vertical, este gráfico corta el eje horizontal en más veces que las que corta en la dirección X y que las que corta en la dirección Y. ¿Ok? Eso es característico de cualquier acelerograma, no solamente del de Managua. ¿Ok? Entonces, en la dirección vertical, el contenido de frecuencia del movimiento siempre es mayor que el contenido de frecuencia en la dirección horizontal. ¿Ok? Ya sea en X o ya sea en Y. Muy bien. Entonces, ahora, un alto contenido de frecuencia, aquí viene la enseñanza importantísima, un alto contenido de frecuencia es dañino para estructuras bajas y medianas. En cambio, un bajo contenido de frecuencia es dañino para estructuras altas y flexibles. Entonces, observen entonces, a ver, repito, cuando hay un alto contenido de frecuencia, las construcciones más dañadas resultan ser las bajas y las medianas. En cambio, cuando el contenido de frecuencia es bajo, las edificaciones más dañadas resultan ser las altas y flexibles. Entonces, ¿cómo era en Managua en el 72 el patrón de construcción? Eran construcciones bajas y medianas en su mayoría, con excepción de unos cuantos edificios altos. Por ejemplo, el antiguo Banco de América, por ejemplo, donde hoy funcionan oficinas de la Asamblea Nacional. Lo han visto ustedes, ¿verdad? El edificio de 17 niveles que está ahí frente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ese es un edificio alto y flexible, que para el terremoto del 72, muchachos, no sufrió ningún daño. No sufrió ningún daño ese edificio. ¿Por qué? Porque una de las características por las que no sufrió daño fue porque ese movimiento de Managua tuvo un alto contenido de frecuencia. ¿Okay?
Y dado ese alto contenido de frecuencia, las construcciones más dañadas resultaron ser las bajas y las medianas. Y ahí entonces una gran cantidad de casas o edificios bajos quedaron severamente dañados porque el movimiento tuvo un alto contenido de frecuencia, ¿verdad? Y eso lo sé viendo el acelerograma. ¿Verdad? Si yo agarro este acelerograma y lo comparo con otro acelerograma, inmediatamente voy a ver, aquí el contenido de frecuencia es alto. Entonces, las edificaciones más dañadas debieron haber sido las bajas y las medianas. Si yo miro en otro acelerograma que el contenido de frecuencia es bajo, es decir, pocas veces el gráfico corta el eje horizontal, eso es un contenido de frecuencia bajo, inmediatamente digo, en ese movimiento sísmico, las construcciones altas y flexibles debieron haber sido las más dañadas. ¿Okay? Eso, por favor, quiero que lo estudien, ¿verdad? Porque eso es básico, eso es importante también y es otra cosa que lo podemos aprender estudiando un acelerograma. ¿Ok? Ahí está. Entonces, eso es sobre el contenido de frecuencia del movimiento. Ok, el punto número 8 ahora. Bueno, ya vimos entonces las tres cosas que podemos aprender de un acelerograma. Repito, aceleración máxima del terreno en 3 direcciones ortogonales. Podemos saber la duración de la fase intensa del movimiento, que lo más interesante desde el punto de vista de ingeniería sísmica, ¿verdad? E ingeniería estructural. ¿Cuánto fue el tiempo en que el tiempo de fase intensa del movimiento? Y en esa fase intensa del movimiento es cuando debieron haber ocurrido la mayor cantidad de daños y fallecidos. Y la última cosa que conocemos es el contenido de frecuencia del movimiento. A ver, aquí quiero hacer una aclaración antes de pasar a otra cosa, y es que observen que el terremoto de Managua duró en total alrededor de 30 segundos, ¿verdad? Pero el movimiento fuerte fueron los primeros 7 segundos. Ya después el terreno quedó moviéndose, ¿verdad? Siempre en las 3 direcciones ortogonales, pero con mucha menor frecuencia y con mucha menor violencia que en comparación a los primeros 7 segundos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a ver, ahora lo último que quiero mostrarles, muchachos, es esto. A ver, 5, 6, 7, 8. Aquí está, criterios de aceleración. A ver, esto es lo que debemos de manejar también como criterios de aceleración. A ver, ¿cuál es una aceleración? Aquí dice aceleración, miren, está todo feo ahí, pero ahí dice aceleración. ¿Cuál es una aceleración suficiente para dañar una construcción débil? Una aceleración de 0.1 veces la gravedad. ¿Ok? Entonces, si el movimiento sísmico produce al menos 0.1 veces la gravedad, esa es una aceleración suficiente para dañar una construcción débil, o sea, mal construida, con 0.1 veces la gravedad. Y si yo digo 0.1 por 981, ese es 98.1 centímetros sobre segundos al cuadrado. Con esa aceleración del terreno ya es suficiente para dañar una construcción débil. ¿Ok? Segundo criterio. ¿Cuál es el límite inferior perceptible por las personas? 0.001 por la gravedad. Es decir, 0.98 centímetros sobre segundos al cuadrado. Menos de 0.98 centímetros sobre segundo al cuadrado no es sentido por las personas, ¿verdad? Pero arriba de 0.98, a eso ya sí, ya lo sentimos las personas. ¿Ok? El tercer criterio es este, a ver. Dificultad para mantenerse en pie y ocurren síntomas de mareo entre 0.1 veces la gravedad y 0.2 veces la gravedad. Si el terreno se está moviendo con una aceleración entre 0.1 de la gravedad hasta 0.2 de la gravedad, entonces las personas tienen dificultad para mantenerse en pie. Ojo con esto, importantísimo. Dificultad para mantenerse en pie. Incluso la persona puede sentirse que se está mareando con una aceleración entre 0.1 y 0.2 veces la gravedad. Ojo,
entre 0.1 y 0.2. ¿Y cuánto fue la aceleración del terreno en el terremoto de Managua? A ver, 0.35 veces la gravedad. Y en la dirección vertical, 0.28 veces la gravedad. Y cualquiera de estas dos superó ampliamente el 0.2 veces la gravedad. Y estoy diciendo que con 0.2 ya la persona tiene dificultad para mantenerse en pie. Entonces, ahí uno se da una idea de lo que sintió la gente en ese terremoto del 72. ¿Ok? Si es difícil mantenerse en pie con una aceleración hasta 0.2 veces la gravedad, con mucha más razón, debió haber sido difícil mantenerse en pie cuando el terreno se estaba acelerando con esta aceleración, 0.35 o con 0.28. Y ahí se puede imaginar ustedes pues la dificultad de mantenerse en pie y de correr. De ahí la recomendación básica de no correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el terreno se está moviendo en todas las direcciones. Entonces, si uno corre, lo que uno va a hacer es caerse inmediatamente. ¿Ok? Por estas cosas, entonces, ¿verdad? Entonces, estos criterios son importantísimos. ¿Ah? Ok. Ahí está. Muy bien. Y entonces, y también, pues, lo último aquí, pero ya lo dije, ¿verdad? Es el artículo de este doctor en geología, William Martínez, ¿verdad? Que se llama Los 7 segundos que destruyeron Managua en el 72. Ok. A ver, hasta ahí, preguntas, muchachos, hasta ahí, a ver, preguntas, hasta ahí. Sor, tengo una consulta. A ver, Kevin. ¿Qué aceleraciones son más destructivas para las edificaciones, las horizontales o verticales? ¿O esto es independiente? Las más destructivas son las horizontales, Kevin. Entonces, a ver, lo vuelvo a ver aquí. Las horizontales. Recuerden que las horizontales son más dañinas, pero el terremoto del 72, como la aceleración vertical fue 80% de la horizontal, eso fue alto, ¿verdad? La aceleración vertical, en dirección vertical, fue alta en comparación a la dirección horizontal. Entonces ahora, a pesar de que las más dañinas son las horizontales, entonces también el edificio tiene que quedar protegido para aceleraciones verticales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen los conceptos modernos de protección sísmica del edificio, ¿verdad? Los aisladores sísmicos lo que hacen es proteger el edificio de aceleraciones horizontales y verticales. ¿Ok? Que en algún momento vamos a hablar sobre eso. Pero, ¿verdad, Kevin? Entonces, las horizontales son las más dañinas, ¿verdad? Pero eso no significa que debemos descuidar las verticales, porque el terremoto de Managua nos enseñó que las aceleraciones verticales son igualmente importantes. ¿Ok? Ok, profesor. Gracias. Ok, lo último que quiero hablar, muchachos, ya para que nos vayamos a cenar, ¿ah? Es lo siguiente. A ver, tal vez ustedes ya están cenados, pero yo no he cenado. A ver, es lo siguiente. A ver, en un evento sísmico se puede caracterizar de 3 maneras. A ver, 1, puede ocurrir el movimiento principal, nada más. ¿Ok? Esa es la primera manera, que solo ocurre el movimiento principal. 2, pueden ocurrir movimientos sísmicos previos al principal. Y después del principal, otros movimientos sísmicos que se llaman réplicas. ¿Ok? Entonces, el movimiento sísmico puede estar acompañado de movimientos previos, movimiento principal y movimientos de réplica. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el terremoto de Managua? Ocurrió con ese patrón. Hubo un movimiento previo, hubo un movimiento principal y hubo réplicas también. Entonces, lo que quedó registrado en Managua fue que los temblores previos ocurrieron a las 9:30 de la noche y a las 10:15 de la noche del 22 de diciembre, ¿verdad? A las 9:30 de la noche y a las 10:15 de la noche del 22 de diciembre. Esos fueron los temblores previos. El evento principal ocurrió a las 2:35 de la noche, que es lo que hemos estado estudiando, el evento principal. Pero también ocurrieron réplicas.
y esas réplicas quedaron registradas a la 1:18 de la mañana y a la 1:20 de la mañana. ¿Okay? Entonces, ocurrieron 2 movimientos previos, ocurrió un movimiento principal y 2 réplicas. Entonces, ¿qué cosa es la réplica, muchachos? A ver, la réplica, en la réplica, las placas tectónicas se están reacomodando para regresar al equilibrio. ¿Ok? Para regresar al equilibrio. Entonces, eso puede dar origen a réplicas que tienen una magnitud importante. En el caso de Managua, ¿verdad? En el caso de Managua, las réplicas fueron a la 1:18, que fue de 5, de magnitud de 5, y la segunda réplica a la 1:20 de la mañana, que tuvo una magnitud de 5.2. 5.2. Por eso uno debe estar atento a las réplicas y no regresar a ocupar una edificación terminado el evento principal. Ese es un error. Entonces, uno no puede regresar al edificio después de que terminó el evento principal. ¿Por qué? Porque después del evento principal pueden ocurrir réplicas que con una magnitud intermedia puede terminar de dañar el edificio que quedó dañado con el evento principal. Entonces, lo acostumbrado pues, es esperar un tiempo para ir otra vez a ocupar la edificación, ¿okay? Por el problema de las réplicas. Entonces, repito, pues puede ser que el movimiento sísmico sea con el movimiento principal, nada más. No hubo ni temblor previo ni réplicas. Segundo, puede ser que hayan ocurrido temblores previos, el movimiento principal y la réplica. ¿Ok? Y la tercera es que solamente hayan temblores previos y el principal, y que no hayan réplicas. ¿Ok? El problema de eso, muchachos, es que nos estamos enfrentando a una cosa que genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Por eso es que el movimiento sísmico es un movimiento que provoca temor, ¿verdad? Porque el temor viene porque no sabemos nada, qué hora va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, qué magnitud va a tener, no sabemos nada. Entonces estamos envueltos en incertidumbre. Entonces hay que tomar las medidas de precaución necesarias, ¿verdad? Ok. Entonces, muchachos, eso es pues lo que yo quería abordar en la clase de hoy, ¿verdad? Para que ustedes también integren pues estos conceptos ahí que hemos estudiado hoy en la investigación que ustedes están haciendo. ¿Cómo van con la investigación, muchachos? Recuerden que me la entregan ¿cuándo? Este domingo, ¿verdad? Este domingo. ¿Qué fecha es este domingo? ¿Qué fecha es este domingo? Este domingo es 30. Sí. 30 de agosto, ¿verdad? Ok. 30 de agosto. A ver, Kevin Alemán, ¿está por ahí, Kevin? Sí, profesor. Kevin, usted me hizo una pregunta de que en la carpeta Dropbox ya están elaborados en una tabla Excel, ¿verdad? 3 movimientos sísmicos que son, repítame por favor, Norwich, uno de ellos, Kobe es el otro, ¿y cuál es el otro, Kevin? No me acuerdo, creo que era Tierra, el de México creo que era el otro que estaba en la carpeta Dropbox, en el Excel. Entonces la pregunta es, a ver, ¿pueden agarrar ustedes otra vez el terremoto de Norwich? Perfectamente, claro que sí, lo pueden tomar el de Kobe en Japón, ¿verdad? El terremoto de Kobe fue igualmente importante, ese fue como en febrero, enero, febrero, creo del 95, una cosa así. Entonces, pero no se vayan solo con lo que está ahí en la carpeta, ¿verdad? Yo quiero que ustedes investiguen adicionalmente muchas cosas que no están tal vez ahí en la carpeta, sobre todo las lecciones estructurales, ¿verdad? Eso, hay que investigarlas a profundidad. Ok, a ver, preguntas ahí. Una de las muchachas, ¿ibas a preguntar algo? Profesor, una consulta. A ver, Ruth. Habla Ruth. En el ejercicio 1 y 2, que nos estaba explicando las ecuaciones de Gutenberg y de Richter. Ok. En el primer ejercicio se basó con los exponentes que tenían 22
para poder decir que la escala no se saturaba. Ok, sí. Pero en el segundo ejercicio quedaba un exponente de 25, al compararlo con la escala logarítmica, quedaba 24, de Sí. igual manera no quedó saturado. No, ese sí quedó saturado, Ruth. El segundo sí quedó saturado. A ver, Sí quedó saturado, pero en base a M sub 0. en base a MS. En base a MS. Recuerde que lo que se satura es MB, MS y ML, que es la magnitud local en escala de Richter, ¿verdad? Esas son las que se saturan. Repito, ML, MB, que es basada en ondas de cuerpo, y MS, que es basada en ondas superficiales. Esas tres se saturan. Ese es el problema que tienen esas tres escalas de magnitud. En cambio, MW no se satura. Eso dije, Ruth. A ver. Entonces, si podría volver al ejercicio para poder... Ok, aquí lo estoy mostrando. Lo están viendo, este es el terremoto de Loma Prieta, en el cual MS quedó saturado. Lo están viendo, ¿verdad? Terremoto de Loma Prieta, dice aquí. ¿Está bien? Sí. Ok, entonces, aquí están los resultados de Loma Prieta. La cantidad de energía liberada es 282 por 10 a la 22 versus 1.25 por 10 a la 22. Lo que dije, estos dos coeficientes estos dos exponentes son los mismos, por tanto estas dos energías liberadas son iguales para propósitos prácticos. Y la conclusión aquí fue que la cantidad de energía liberada estuvo bien calculada con MS. Vemos el otro. Entonces quiere decir que la M sub 0 lo voy a comparar con el valor de la escala MS para poder determinar si está saturado o no. A ver, M sub 0 no. Lo que usted va a comparar es, usted calcula la energía liberada con la ecuación de Gutenberg y Richter, que está basada en MS. ¿Ok? Fíjese, aquí está la ecuación de Gutenberg y Richter, que está basada en MS. Y aquí está la cantidad de energía liberada, que está basada en el momento sísmico. ¿Ok? Entonces son dos cálculos de energía liberada. Uno, con la ecuación de Gutenberg y Richter, y dos, con esta ecuación basada en momento sísmico. Usted compara ambas energías liberadas y observa que con Gutenberg y Richter, 282 por 10 a la 22, y basada en momento sísmico, resulta 1.25 por 10 a la 22. Para propósitos prácticos, estos no son muy distintos. ¿Ok? 10 a la 22, 10 a la 22. No hay problema. Entonces, usted, su conclusión aquí es que la magnitud MS, la magnitud MS, de ahí salió esta energía liberada, no quedó saturada. ¿Ok? En cambio, ahora fíjese el otro, el de Chile. A ver, entonces el de Chile, ¿qué dice? A ver, la cantidad de energía liberada con Gutenberg y Richter fue 1.78 por 10 a la 24. Y la cantidad de energía liberada basada en el momento sísmico fue 8.4 por 10 a la 25. Y aquí es donde usted mira, Ruth, el exponente 10 a la 24, totalmente distinto a 10 a la 25. Esta expresión, esta energía liberada fue menor que esta, de 8.4 por 10 a la 25. Entonces, en eso se basa usted y usted dice inmediatamente, esta magnitud MS no es correcta. No es correcta. ¿Ya? Esto no midió adecuadamente la cantidad de energía liberada. A ver, Ruth. Sí, es que dice en las notas de abajo, la energía basada en M0 no presenta saturación. Sí, aquí está. Esta energía basada en M0, esta energía 8.4 por 10 a la 25, que está basada en M0, no presenta saturación. Ahí está. Entonces, ya entendí, Ruth. Ok, tal vez la confusión es que la energía basada en M0 no presenta saturación. Ok, lo que presenta saturación, Ruth, en realidad son las magnitudes. Ok, no las energías. A ver, Ruth. Sí,
Ok, tal vez, yo creo que tengo que reformar estas dos notas. Muy buena su observación, Ruth. Lo que presenta saturación son las magnitudes, ¿ok? No las energías. Yo creo que ahí tengo esta par de notas, ahí tengo que corregirlas, porque ahí dice, la energía basada en MS está saturada. No es cierto. Lo que está saturado es MS, no la energía. ¿Ok, Ruth? Y aquí... Ok, entendido. Ok, y aquí en esta segunda nota también, ¿verdad? Dice, la energía basada en M0 no presenta saturación. No, debe ser MW, que está basado en M0, no presenta saturación, ¿verdad? Son las magnitudes las que presentan saturación, no las energías liberadas. Ok, esa observación está muy bien por esa aclaración, Ruth. Ok, a ver, ¿alguna otra observación? Entonces quiere decir, profesor, que exponentes iguales representan la energía. Sí, exponentes iguales. Correcto. Exponentes iguales significa que las energías, son iguales, ¿va? O muy aproximadas. Por tanto, MS está bien calculado. No está saturada. Ok, y entonces quiere decir de que si nos da exponentes diferentes, es las magnitudes las que se saturan. Así es, correcto. Eso es importante. Si me dan magnitudes, si me dan exponentes distintos, aquí, por ejemplo, mire, 24 y aquí 25. ¿Ah? Siempre el exponente mayor va a estar acompañando a la energía basada en el momento sísmico. ¿Ok? Y entonces ahí usted concluye, aquí MS quedó saturado. ¿Ah? En este ejemplo en particular. Ok, entiendo. Muy bien. Ok, muchachos, entonces eso sería todo, ¿verdad? En esta clase. A ver, 36 participantes, por favor, no se salgan. Profesor, una pregunta más. Es acerca de la ¿Acerca de? acerca de la tarea. Si yo elijo un movimiento sísmico, el cual provocó un tsunami, por ejemplo, el de Sumatra, también trabajo el evento del tsunami, ¿no? Espérame, a ver, otra vez la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Mi pregunta es si yo tengo que agregar en el trabajo lo destructivo que fue el tsunami, ya que el movimiento sísmico fue el que originó el tsunami, ¿no? Sí, ok. Ajá, ok, sí, está bien, le escucho. ¿Cuál es la pregunta entonces? Está bien, no hay problema, un terremoto que generó un tsunami. Ajá. Entonces, eso lo agrego. Bien. Perfectamente, agréguelo. Ese terremoto de Sumatra de diciembre del 2000, a ver, diciembre del 2004, ¿verdad? Diciembre del 2004. Sí. Un terremoto catastrófico se sintió en varios países, y entonces generó un tsunami, claro que sí. Ese movimiento es digno de estudiarse también, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Gracias. Ok. Por favor, no se salgan. Voy a tomar una foto de la asistencia. No te salgas. No estoy. No se salgan, no se salgan. Que un montón de gente ahora. Ok, excelente pues muchachos. Ahí quedamos entonces. Nos vemos el viernes. Entonces, ¿verdad? El viernes vamos a tener ahí una sesión de sismo primero y concreto después. Así es, ¿verdad? En ese orden. Primero sismo y después concreto. Sí, así es. Ok, excelente. Pues entonces muchachos, ahí terminamos pues. Y ahí terminamos y buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas noches.